Demos el salto ahora a política internacional, que es donde yo creo que te mueves, bueno, en economía también, desde luego, pero en política internacional te mueves muy cómodo. Primero, panorámica general. ¿Vamos hacia una tercera guerra mundial, como aseguran muchos analistas con Donald Trump, o todo lo contrario? Porque Donald Trump, en su primer mandato, no inició ninguna guerra. Bueno, Donald Trump es un negociante, es un hombre de empresa. Yo creo que quiere llegar a acuerdos y dentro de ese llegar a acuerdos o la visión que podemos tener respecto del futuro es que se aleja la posibilidad de ese conflicto global en el que en algún momento hemos estado próximos. Es cierto que también Joe Biden ha hecho todo lo posible porque el conflicto global no se produzca. El conflicto global solamente se produciría en el caso de que China entre en guerra con Estados Unidos. También esto es, la gente tiene que entenderlo. Ahora mismo tenemos dos conflictos bélicos muy localizados. Uno localizado en el este de Ucrania y otro localizado en el Oriente Próximo, en el norte y una pequeña franja de Gaza en Israel. Entonces, desde el punto de vista, ahora no estamos en un peligro de guerra mundial. Estaríamos en un peligro de guerra mundial en el caso de que los Estados Unidos se vieran envueltos en una guerra contra Irán y China decidiera que es un momento muy oportuno para darse un paseo por Taiwán. Y entonces sí, la tendríamos montada. Desde ese punto de vista, Donald Trump no parece que esté en la tesis, en primer lugar, de hacer que la guerra de Ucrania incremente o escale, ni que escale el conflicto en el Oriente Próximo. Entonces, yo ahí soy medianamente, con estas cosas, la futurología es algo que no cabe, pero yo estoy confiado en que efectivamente esto de la guerra mundial no está próximo. Vamos a analizar algo más de cerca cada uno de estos conflictos que estabas mencionando. Primero, guerra en Ucrania. ¿Qué perspectiva tienes ahí? Porque hay muchos que vinculan a Trump con Putin como si fueran casi almas gemelas, o incluso se ha llegado a decir que Trump era un agente de Putin infiltrado en la administración estadounidense. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, también su ministro de Defensa ha calificado en ocasiones a Putin de criminal de guerra. Entonces, parecería, o algunos nos decían, que Trump iba a rendir Ucrania a Rusia, pero otros incluso sugieren que podría tratar de respaldarla para llegar a un acuerdo que no sea especialmente nocivo para Ucrania. ¿Tú cómo lo ves? ¿Está vendida Ucrania? ¿No lo está? Lo malo es que las declaraciones de Donald Trump dieron pie a que todos pensemos que efectivamente está vendida. Pero luego tuve la reunión con Zelensky. Zelensky salió bastante satisfecho. No sabemos qué hablaron y qué discutieron, pero los Estados Unidos tienen una serie de intereses dentro del subcontinente europeo, de Europa Occidental, que le hacen muy difícil el soltar la pieza europea y dejarla en manos de Rusia. Y es algo que no va a hacer. Entonces, yo sé que va a tratar de resolver rápidamente y expeditivamente el problema de Ucrania, pero dudo mucho que lo haga en contra de los propios intereses de los Estados Unidos, que son: yo quiero seguir teniendo este subcontinente a mi favor, poder comerciar con él, que no esté bajo la esfera de Rusia. El subcontinente europeo le interesa tener esa relación con Estados Unidos porque le protege de Rusia. Entonces, ¿cómo vaya a cerrar el conflicto de Ucrania? Es verdad que dependerá de la negociación, pero en principio dudo mucho que sea, oiga, ciérrenlo ya y se acabó. Y Ucrania para ustedes. Dudo mucho que eso sea así. Primero, ¿Tú crees que tiene un plan? Porque también se ha llegado a sugerir... Trump dice que sí, que él ya tiene un plan y que sabe cómo va a resolverlo. ¿Pero tú crees que eso es así o que es mera invención de campaña? Es que en el caso de Donald Trump no lo podemos saber, porque Donald Trump que continuamente dice A y no A, o sea, es una cosa y la contraria. Entonces yo no me fío mucho. Pero él ya ha tenido una experiencia de gobierno y por lo tanto sí tiene criterio y tiene sobre todo consejeros y asesores que deben tener ya una idea de cómo afrontar el problema. Es verdad que la manera de presionar, él lo ha dicho públicamente, yo puedo quitarle las armas a Ucrania, por lo tanto esta es mi manera de llevarle a una mesa de negociación, o puedo darle muchas más armas a Ucrania y esta es la forma de traer a Vladimir Putin a una mesa de negociación. Una vez sentados, es verdad que desalojar a Putin de los territorios que ya controla, pues no parece fácil. Y no está en la capacidad de los Estados Unidos porque Estados Unidos no va a llevar ahí a sus tropas. Si quieren los europeos meterse en guerra con Rusia, pues ellos verán. Pero Rusia tiene bombas atómicas, entonces
no es cuestión de meterse con alguien que tiene ese tipo de poder. Entonces, lo más probable es, y todos creo que estamos en la misma idea, acabará habiendo un alto el fuego, una línea de demarcación entre ambos países. Lo que ya ha conseguido Putin, pues por ahora Putin se lo quedará y los ucranianos tendrán la esperanza de que en algún futuro puedan recuperarlo. Pero claro, Ucrania exigirá algún tipo de garantía porque, como ya vivieron regalar sus bombas atómicas con el memorándum de Budapest en el 94, y eso no les sirvió para que nadie les protegiera, ellos necesitan algún tipo de garantía. Y no solamente ellos, los polacos necesitan ese tipo de garantía, otros países europeos necesitan ese tipo de garantía. Entonces Estados Unidos tendrá que concederla. Y eso probablemente no irá por el desarme de Ucrania, entiendo yo, ni porque Ucrania no entre en la OTAN. En algún tipo de negociación tiene que llegar con Rusia y decir, bueno, se marca la línea, pero ten en cuenta que este resto es mío ya. Igual que ese es tuyo, esto va a ser mío. Eso es lo que yo creo que puede ocurrir. Porque si no ocurriera eso, en ese caso, o sea, imaginemos que los Estados Unidos abandonan Ucrania para ti entera, me da lo mismo, la frontera que llega hasta Polonia, en ese caso los europeos diríamos un momento. O sea, de Estados Unidos no nos podemos fiar y ya esto de la OTAN deja de existir, tenemos que autoorganizarnos de alguna forma. Y la influencia de Estados Unidos en Europa decaería enormemente. No creo que esté en su interés. Luego te preguntaré por Europa, porque también hay muchas variables en juego, pero has mencionado dos conflictos regionales ahora en marcha. Uno es la guerra en Ucrania, el otro es el conflicto de Oriente Medio. ¿Cuál crees que será la postura de Trump en Oriente Medio? Porque has dicho que no parece que esté interesado en que escale el conflicto, pero al mismo tiempo él también se ha manifestado como muy pro-Israel e incluso más que el gobierno de Biden, que ya lo ha sido, y todo lo que quiera Israel y todo lo que quiera Netanyahu se lo voy a conceder. Pero claro, eso nos llevaría o nos podría llevar a intensificar el conflicto no solo con Hamas, sino en el Líbano y potencialmente el salto a Irán. ¿Ves esta trayectoria o aunque Donald Trump haya hecho campaña diciendo que mano libre para Israel y apoyo incluso enérgico de Estados Unidos, le va a intentar parar los pies a Netanyahu? Claro, el problema es el grado de libertad de Netanyahu. Eso es un grado de libertad bastante grande. Y sobre todo cómo es el gobierno de Netanyahu. O sea, ahora están muy ilusionados en toda esa ala más radical, más sionista y más religiosa del gobierno de Netanyahu. Están muy ilusionados con vaciar la Cisjordania y vaciar Gaza. Y además que es que lo han declarado, o sea, ahí hay un grupo de individuos que están locos por la música, por expulsar de allí a todo el mundo y anexionarse los territorios sin palestinos. Con todo lo que eso implicaría, en fin, sería yo creo una conmoción para muchos aliados, porque ahí sí que habríamos de limpiezas étnicas y sería muy... Entonces no creo que, aunque ha nombrado como embajador en Israel a Huckabee, y Huckabee es un hombre que habla de Samaria y de Judea y no habla de Cisjordania, pues es verdad que ahí tenemos todos un cierto miedo, de decir, bueno, ¿qué es lo que van a querer hacer finalmente? En términos estratégicos, a Estados Unidos sigue sin interesarle verse enredado en una guerra de verdad con Irán. Irán es una pieza dura de batir. Es cierto que están separados ambos países, Israel e Irán, por 1.300, 1.400 kilómetros de otros países, de Irak y de Jordania, y el enfrentamiento directo no es tan probable, pero es verdad que si en un momento los israelíes dicen que una línea roja para ellos es el programa nuclear de los iraníes y se empecinan en tratar de incendiar toda la zona, los americanos tendrían que entrar de alguna forma. También es cierto que los israelíes no pueden tocar esas centrales nucleares sin el apoyo logístico y militar de los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí tienen una posibilidad de doble bloqueo. Ahora bien, esto es dentro de las imaginaciones que nos hacemos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues ahora estamos viendo cómo Israel manda a un asesor muy próximo a Netanyahu, a Rusia, a negociar algo sobre el Líbano. Vemos cómo los Estados Unidos tienen una conexión, una comunicación indirecta con los iraníes, cómo el jefe del Estado Mayor del Ejército de Arabia Saudita habla con el jefe del ejército iraní. Entonces estamos viendo ahora muchas conversaciones que pueden ser tendentes a crear un statu quo. Y en ese statu quo la invasión de Líbano se abandona, se llega a un acuerdo de paz con Líbano, se llega a algún tipo de entendimiento con los iraníes para que no desarrollen las armas nucleares y a lo mejor las sanciones que había prometido Donald Trump no se vayan más adelante y que se puedan retomar los acuerdos de Abraham. Porque en realidad lo que le interesa a Donald es que eso esté tranquilo,
que todo el mundo haga negocio, que las conexiones terrestres desde el Índico a través de la península arábiga lleguen hasta Israel y que la cosa ahí no dé problemas. ¿Por qué? Porque su objetivo está al otro lado, está en el Pacífico. Entonces, si yo tuviera que apostar, apostaría porque los intentos de Donald Trump van a ir por esa vía, principalmente. Uh-huh. Dices que el interés de Trump está en el Pacífico y antes también mencionabas que si hay una tercera guerra mundial será cuando Estados Unidos y China se enfrenten, no por la guerra en Ucrania, no por el conflicto de Oriente Medio. Pero también se ha comentado mucho que a Donald Trump eso de proteger Taiwán que tampoco le preocupa tanto, aunque por otro lado ha nombrado ministro de Asuntos Exteriores a Marco Rubio, que sí que es muy pro Taiwán. Entonces, desde luego Trump va a iniciar una guerra arancelaria con China, pero ¿crees que en su mandato, en su legislatura, hay indicios de que se pueda llegar a una guerra abierta con China por Taiwán, o crees que este tema todavía va para largo y China no va a entrar? Depende de China. Esto claramente depende de China y depende de las ilusiones de rejuvenecimiento de la nación china que tiene Xi Jinping y de la prisa que tenga Xi Jinping por ver reunificado su país. Porque el asunto de los semiconductores no es que esté en vías de solución, pero ya tenemos una fábrica de TSMC que va a producir en los Estados Unidos. Estados Unidos ya está viendo cómo diversificar el problema que supone para eso, para el mundo, la posibilidad de que China entrara y se interrumpiera el comercio de semiconductores. Yo creo que hay ya mucha gente descontando todo ese tipo de problemas. Hombre, sigue existiendo la cuestión de que si en algún momento hay que entrar en guerra con China, en el futuro o lo que sea, tener la cadena de islas controlada, de la cual una parte muy importante es Taiwán, pues hace de Taiwán una pieza que no puede caer en manos del enemigo. Pero supongo que el ejército de los Estados Unidos ya habrá medido, habrá hecho sus juegos de guerra y habrá visto qué capacidad tiene de poder resistir un ataque de una gran potencia que tiene a ciento y pocos kilómetros una isla que desea. Pues a lo mejor sí, Taiwán es una pieza que es prescindible. Claro, lo malo es que si cae Taiwán hay que proteger especialmente la isla de Luzón en Filipinas, a Japón. Pero es verdad que los Estados Unidos está haciendo sus deberes en ese sentido. O sea, los demócratas, la verdad es que yo creo que hicieron mejor trabajo que Donald Trump en cuanto a atar alianzas en el sudeste asiático, y todas esas alianzas han ido para adelante. Ya están llevando misiles Tifón y Tomahawk a Filipinas. Pues lo que tenían en Japón ya lo tienen. Siguen en comunicación con los coreanos del sur a ver cómo podemos colaborar. Es verdad que todo esto puede meter mucho ruido, Donald. Porque Donald está empecinado, a veces de forma muy reduccionista, en que la gente se pague su defensa. Y por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, es algo que decía mucho en el anterior mandato, que estos tíos o me llevo las tropas. No te las puedes llevar, porque aquí se puede montar una muy gorda de gente, vamos a ver, que no es solamente porque sean tus aliados, es porque todo el mercado del sudeste asiático es un mercado que va a ser muy dinámico, porque ahí va a haber muchísima población, se genera una gran cantidad del Producto Interior Bruto mundial, y tú quieres estar dentro de esa pomada comerciando, porque sabes que el comercio te beneficia. Entonces no puedes dejar ni que los rusos dominen Europa, ni que los chinos dominen la ASEAN. ¿Y tú crees que a largo plazo, más allá de Donald Trump, es inevitable el conflicto militar entre Estados Unidos y China, o no tiene por qué? Porque claro, estamos ante una guerra potencial o una guerra fría entre hegemones, y muchas veces esa guerra fría entre hegemones se resuelve con una guerra caliente, abierta, pero eso no siempre es así, a veces sí, a veces no. ¿Crees que a más largo plazo va a haber un conflicto militar, una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y China, o no necesariamente? Hombre, vamos a ver, necesario no es nada. Una guerra no es necesaria. La guerra de Ucrania no tenía por qué haber pasado, literalmente. Se podrían haber buscado soluciones más baratas que lo que le dio a Vladimir por lanzarse de repente para adelante. Pero es verdad que el intento de China de dominar todo el sudeste asiático, que vemos, por ejemplo, el intento de dominar todo el mar del sur de la China, con el famoso mapa de los 9 puntos, ese tipo de realidad puede producir un conflicto en cualquier momento. O sea, el hecho de que, por ejemplo, cosas tan pequeñas como que los guardacostas chinos hostiguen a los guardacostas filipinos constantemente, eso puede producir un conflicto.
porque en un momento a los filipinos se les puede cruzar el cable, empezar un conflicto, o sea, bombardear una de las fragatas estas que son los guardacostas chinos, que se monte ahí, que los americanos tengan que entrar a defender. Y en ese caso ya tenemos una dinámica de escalada que no sabemos dónde pararía. Entonces yo temo mucho ese tipo de circunstancias. Porque por otra parte es verdad que si China accede a que el libre comercio, o sea, a que el flujo de bienes y mercancías siga manteniéndose, y accede a una reciprocidad comercial, que es lo que quiere, yo creo, en última instancia Donald Trump, no tendría por qué haber un conflicto. Lo que pasa es que es verdad que China seguiría creciendo porque, por otra parte, es algo muy difícil de evitar. Ahora los chinos no son gente estúpida, son gente que se forma, al contrario, que quiere prosperar, y entonces lo natural es que en un entorno de libre mercado como tienen, prosperen. Ni China vaya para arriba. Entonces a todos les interesará comerciar. Pero existe este problema, el problema de que las potencias entienden que deben dominar sus regiones adyacentes por lo que pueda pasar. Y China está muy empecinada, lógicamente, o sea, si fuéramos tú y yo chinos estaríamos en la misma tesis. Y eso puede producir roces, choques. Fíjate, parece menos probable que sea con Indonesia o con Malasia, que tiene una actitud mucho más asiática, que con Filipinas, que tiene una actitud mucho más occidental. No sé, por la tradición española y luego norteamericana, pero que sí, tienen ahí una diplomacia, vamos a decir, que distinta, por lo menos a día de hoy. Entonces sí, yo temo que algo pueda pasar en esa pugna que acabe produciendo un... O sea, no necesariamente por Taiwán, ¿no? Porque hay mucha gente no que necesariamente dice, por Taiwán. La guerra vendrá cuando China invada Taiwán. Hombre, puede pasar. Claro. Pero tú muchas veces, o yo muchas veces, cuando pienso el problema de Taiwán, me imagino a los taiwaneses diciendo... ¿Qué problemas? O sea, nos vamos a meter en una guerra con China cuando nuestros hijos van allí de vacaciones a estudiar, los otros vienen aquí, somos lo mismo en realidad racialmente. O sea, ¿habrá alguna manera de solucionarlo civilizadamente sin una guerra? Y yo creo que China realmente está en esa tesis, porque cuanto más intenta hostigar, más pierde Taiwán. Y sin embargo, habrá algún cambio político un día en Taiwán, en vez de estar el partido de ahora, está el Kuomintang, entonces se engrasará otra vez. De reunificación.